desde un lugar que, bueno, ahora me voy a explayar un poco más. Pero bueno, nada, agradecer la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes, y lo que voy a leer a continuación tiene que ver un poco más con abrir una conversación más que dejar fijada alguna posición, a pesar de que en algunas partes lo hay, pero la idea es seguir discutiendo sobre esto que nos sucede y nos acontece, ¿sí? Ya, comienzo. El título es El teatro y el duelo por la doble migración. Dos puntos, el estallido y la pandemia. Esta intervención está escrita desde la contradicción. Por un lado, el que hace y reflexiona sobre lo que hace. Por otro lado, el que está en cuarentena y desde esa condición trata de pensar categorías de teatro. Duelo, presencia, grupo de ensayo, virtualidad, deseo. El que se queja de lo que está haciendo hoy con el teatro, el que se queja de lo que se está haciendo hoy con el teatro, pero tiene dos procesos de ensayo virtuales en marcha, porque el deseo de hacer y crear sigue pulsando. Así que, presentadas las contradicciones del caso, voy a compartir estas notas con ustedes que hablan de la doble migración que hemos tenido acá en Chile. Ahí vamos. Empiezo con dos citas. Ya tenemos la suficiente edad para que, en lugar de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay más información del futuro que la que tipos de nuestra edad puedan tener para aconsejarles. Eso lo dijo el Indio Solari. La otra es, en este sentido, el teatrólogo vive haciendo duelo. El sentimiento y la conciencia de pérdida irremisible forman parte de las condiciones epistemológicas del conocimiento del teatro, tanto para el artista y el espectador como para el científico. Estudiamos un objeto irremediablemente perdido, el teatro como acontecimiento. Ya no podremos volver a él sino a través de mediaciones incompletas que no son el acontecimiento y que por su cristalización traicionan su entidad efímera. Jorge Duvalli. La condición de encierro, tal como la cuarentena que vivimos acá en Chile, es una condición extraña. En ella nos vemos obligados a parodiar y reproducir en un nivel de ficción la vida de antes. Sabemos que no podemos ya hacer los mismos gestos. No caminamos por las calles, no vamos a la universidad, no salimos con amigos al teatro, no marchamos ni habitamos el espacio público, pero hemos aprendido a simular esos gestos y a darle nuevos significados. A la presencia física la reemplazamos con la telepresencia. A la interacción social suspendida le oponemos dispositivos virtuales de colaboración. No vamos a comer afuera porque estamos ocupando pedidos de comida, y no de todo tipo, ojalá con la menor elaboración posible por miedo al contagio. Esperamos la entrega en la puerta de la casa con el barbijo puesto. El virus se ha vuelto nuestro policía interno. Encerrados en nuestras casas tratamos de realizar los gestos del afuera, pero los hacemos como si tuviéramos que actuarlos forzadamente en lugar de realizarlos de manera natural. Ahora miramos dentro de los gestos realizando un estudio del cuerpo en su acción cotidiana para poder ver con claridad las prácticas rutinarias que antes se ocultaban en la repetición. En la situación que estamos viviendo, nuestra vida se encuentra de golpe, gobernada hasta lo más íntimo y personal, amistad, sexualidad, amor, deseo, por fuerzas de control que no vemos. La transteatralización invisible del coronavirus organiza las miradas internas y externas en el encierro. Perdemos como cuerpo individual y por ende social la capacidad de transformar la realidad. Estamos suspendidos en la gestión adecuada de las energías, por lo tanto los acontecimientos, rupturas o encuentros que estemos imaginando quedan desplazados hasta no se sabe cuándo. Voy a comentar una sensación que tengo hace unos días. Termino de ver Hacha, un espectáculo vía online que es una reelaboración de Casa de Muñecas de Ibsen, y reafirmo lo que pienso. Se están haciendo intentos más o menos desesperados de seguir haciendo teatro. Parece que hacer pausa es quedarse atrás y eso se vuelve insoportable. Comienza a funcionar la zanahoria delante del burro y seguimos marchando sin preguntarnos si hacer lo que hacemos es lo que queremos hacer. Se está afirmando cada vez con mayor recurrencia que esta nueva forma de hacer teatro llegó para quedarse. Y puede ser, pero también tenemos que pensar y actuar
para que cuando podamos volver al convivio estemos preparados. No sé, no me gusta lo que está pasando con el teatro de estos días. Veo en vivo una obra de teatro a través de un medio tecnológico de reproducción y no es muy diferente de ver la grabación de un montaje que se hizo en un teatro y se grabó. Es cierto que esta coyuntura ayuda a producir teatro de manera interactiva con gente de otros países, con los cuales en tiempos de normalidad y de convivio, me refiero a ensayos, funciones, sería complejo por los traslados que habría que hacer para que ello ocurriera. Sin embargo, los ensayos tienen altos niveles de complejidad por la ausencia de presencia, esa que te permite percibir lo que pasa con los cuerpos en el espacio mientras construyen sus dramaturgias. Hay que imaginarse los espacios posibles, las distancias. Por lo tanto, me pregunto, ¿dónde están los cuerpos? Reemplazamos la imagen por el cuerpo para poder trabajar la pérdida. El grupo virtual de ensayo se arma en función de la pérdida, porque falta la presencia de los cuerpos. El acontecimiento, cómo hacer grupo de ensayo en tiempos de distanciamientos, de separación. Cómo superamos la nostalgia de la grupalidad, que es un tema del que se habla poco, pero que es un fenómeno constituyente de los ensayos y de los procesos creadores. Como decía acertadamente Alberto Ure, el ensayo es una de las zonas menos exploradas del teatro, o por lo menos de las que casi no se habla en público. Mientras tanto, uno asume su contradicción, fija ensayos semanales con el grupo, empieza a imaginar dispositivos de transmisión que emulen la percepción total del hecho cuando los cuerpos se encuentran en el espacio. Vicky, ahí se puede mostrar la foto. Bueno, ese es un dispositivo que estamos trabajando con gente de computación y con los actores para poder trabajar los ensayos y suplir la visión total que uno tiene cuando tiene el cuerpo frente a sí. Entonces, estamos imaginando cámaras desde distintos lugares para poder tener esa percepción al mismo tiempo. ¿Sí? Eso, gracias Vicky. Desde el primer ensayo grupal virtual, todos tenemos claro el encuadre. Esto lo estamos haciendo hasta que nos podamos volver a encontrar, porque el contacto físico y visual con otro es irreemplazable. Cuando me encuentro con otro cuerpo, hay algo que uno se regula, no se dice todo lo que se piensa, sientes cosas, empiezas a encontrar en el otro algo más allá de los prejuicios. Hay que favorecer el encuentro responsable de los cuerpos en un mismo espacio y un mismo tiempo, sin olvidar que estas nuevas formas radicantes de teatro son la alternancia entre lo que ya conocemos y lo que se puede instalar como otra forma de producir. ¿Cómo suplimos la falta de cuerpos en esto que estamos haciendo? ¿Qué hacemos con la percepción emocionada que tiene la presencia? La imagen es plana y no llega a generar la misma emoción. Su literalidad se opone a la tridimensionalidad de los cuerpos, pero insistimos en tratar de hacer virtud de una necesidad. ¿Necesidad o angustia ante la pérdida? Volvemos al duelo. Estamos cansados cotidianamente porque estamos viviendo un duelo, atravesando una pérdida. Hemos migrado de la universidad a la casa, de la sala de ensayos a la casa, y las migraciones, ya lo sabemos, son estresantes, angustian y bloquean. Espectador. El ambiente en el que transcurre mi ser espectador. Sábado 20 de junio, 21 horas. Me preparo para ver una obra por Zoom. A las 20:45 ingreso a la sala de espera. Estoy en la habitación sentado en la cama. A su vez, está prendida la televisión con el volumen silenciado. SportsCenter de ESPN. Pasan los goles de la liga alemana, inglesa, española. Me llega un mensaje de WhatsApp de mi hermana diciéndome que nuestra madre se recupera bien de su accidente. De paso miro Facebook por si alguien ha publicado algo interesante. Juan sigue preso. Por suerte ahora le dieron domiciliaria. Empieza la obra, cordón sanitario. A los 3 minutos sé lo que va a suceder. Me aburro, me levanto y voy hasta la cocina a buscar algo de comer. Mi compañera me pregunta qué estoy viendo. Le muestro el teléfono. Vuelvo y trato de seguir atento, pero es difícil. Los goles por momentos son más atractivos que la obra que estoy viendo por Zoom. Tengo ganas de ir al baño. Me llevo conmigo el celular y sigo viendo la obra. Vuelvo a la habitación. La obra terminó.
El tiempo de duración de las obras que he visto hasta ahora es mucho más corto y tiene que ver con cómo elaboramos el discurso de la imagen en el teléfono. Parece que estuviera en un país extranjero, con una lengua desconocida, obligado a traducir constantemente a mi idioma para saber qué me están diciendo. Es agotador tener que imaginar como espectador lo que el cuerpo dilatado de la actriz hace mientras en la pantalla del celular veo su ojo izquierdo mirándome de manera amenazadora. Porque en el teatro no veo su ojo tan de cerca, pero percibo su cuerpo en actitud de amenaza. Hay un foro después de la obra. Saludo amablemente y me voy de la reunión. Me pregunto, ¿cómo pensar esta nueva forma de espectar? ¿Es necesario pensarla? ¿No será mejor esperar a que esto pase y volver a disfrutar de estar en la sala con otro tipo de distracciones, pero juntos? ¿Cómo producimos acontecimientos en tiempos de pandemia? Según Deleuze, el acontecimiento es algo que al mismo tiempo es presente, pasado y futuro. No habrá que preguntar cuál es el sentido de un acontecimiento. El acontecimiento es el propio sentido. Lógica del sentido. Nadie en estricto rigor supo prever o anticipar con certeza lo que pasó en Chile en octubre del 2019. Pero algunas de las deformaciones a las que el neoliberalismo nos estaba sometiendo terminaron siendo pólvora para el estallido. La mercantilización de las relaciones, la transformación del conocimiento en management, la autoexplotación de las personas y, entre otras más, este intento de protocolizar cada ámbito de la vida en común, quitándole cada vez más espacio a la espontaneidad, la creatividad y la ética. Los grupos humanos generando acontecimientos a partir de asumirse como sujeto que se toma el espacio público. El estallido nació en octubre del 2019 al son de, no son 30 pesos, son 30 años. O nos deben una vida, giles culiao. Las expresiones de malestar son símbolos. El negro matapacos, las paredes históricamente hablando como herramientas de comunicación para todas aquellas formas de expresión que merecieran serlo, simbolizando el malestar. Los vestigios materiales de los proyectiles son las expresiones del sujeto colectivo. El contexto de las masivas manifestaciones que se dieron desde el 18 de octubre hasta marzo del 2020 generaron múltiples formas de expresión. Las marchas mismas, con su composición humana heterogénea, han sido el espacio para la generación de formas expresivas que van desde la murga hasta el graffiti, los cánticos, cabezones, intervenciones performáticas, etc. El pueblo volvió a recobrar la calle, a caminar por ellas, a reconocer la ciudad desde el tránsito por zonas que habitualmente son del tráfico vehicular. Vivimos las calles como espacios de resistencia y expresión no solo del descontento directo a través del enfrentamiento con palos, piedras, bombas molotov, barricadas, encendidas, con las fuerzas especiales de carabineros poseedoras legalmente del uso de las armas. Esa teatralidad social generada por la aparente espontaneidad que producía experiencias y acontecimientos muy potentes, hoy está relegada por la pandemia, pero luego de esta, el sujeto social reaparecerá, aunque no está clara la nueva forma. Pregunta para conversar más tarde. Si partimos de pensar que hay experiencia en el acontecimiento, en esta nueva forma de espectar teatro, ¿hay experiencia o solo es acontecimiento sin experiencia? Mi respuesta es que hay experiencia sin acontecimiento, porque el acontecimiento está telemediado. Lo que vemos hoy es una experiencia que está restringida a dos canales, el visual y el auditivo. El acontecimiento se construye en el proceso de retroalimentación autopoiética, en el cual espectadores y actores se modifican por medio de la acción de actuar y espectar. Esta retroalimentación se produce aún sin que pueda darme cuenta, porque el cuerpo del espectador percibe el todo frente a sí y el actor, desde su ficción, es capaz de percibir e integrar lo que sucede a cada momento en el público. Con los encuadres de cámara telefónica se sustrae la posibilidad de la percepción emocionada del todo. Vuelvo a Duati. Vamos al teatro no solo a tomar contacto con las ausencias, sino también, y primordialmente, con las presencias. Es aquí que las diferencias fundamentales entre el teatro y el cine. La ausencia es infinita, pero en el teatro la presencia no es menos ilimitada. Llamamos presencia a todo lo que ocurre en la zona de acontecimiento como materialidad y como fundamento de esa materialidad. En la presencia teatral, gracias a los cuerpos, el espacio y el tiempo, ingresa el ente metafísico por excelencia, la vida, la existencia, lo real,
como presencia, que es condición de posibilidad de la materialidad del convivio. Por lo tanto, el trabajo es permanente. Las migraciones de un duelo. Nos hemos visto forzados a adaptar el dispositivo escénico para sostener esta doble migración. Hemos migrado de las calles y los teatros al encierro de las casas. Preguntas para el final. Dejo para el final dos fragmentos, del libro Radicantes, de Nicolás Bourriaud. En su lectura creo vislumbrar el futuro de las generaciones que hoy están produciendo teatro en estos tiempos de pandemia, porque creo que lo que estoy viendo y percibiendo de las nuevas generaciones de teatreros es que el convivio ya no es un límite, sino una condición a explorar sin la necesidad de antagonizar con el origen. Cita. El radicante puede sin daño separarse de sus raíces primeras, volver a aclimatarse. No existe un origen único, sino arraigamientos sucesivos, simultáneos o cruzados. Cuando el artista radical quería volver a un lugar originario, el radicante se pone en camino y sin disponer de ningún espacio a donde volver, no existe en un universo ni origen ni fin, excepto los que decida fijarse para sí mismo. Se puede llevar consigo fragmentos de identidad, a condición de que se los trasplante en otros suelos y que se acepte su permanente metamorfosis, especie de metempsicosis voluntaria, al preferir cualquier encarnación al juego de panoplias sucesivas y refugios precarios. Pregunta, ¿será que estamos migrando hacia otras formas que después convivirán con las anteriores sin conflicto? Tal vez esta pandemia nos esté enseñando que el ser radicantes es la nueva forma de producción, pero despojada de conflicto con lo anterior. Asumida como la separación del originario, algunos quedarán produciendo experiencias en acontecimiento, entre paréntesis, según nosotros, pero el acontecimiento tal vez se produzca en alguna forma que desconocemos, porque por ahora nos cuesta pensar el afuera, el más allá de los márgenes. Segunda cita. La radicantidad altermoderna no tiene nada que ver con tales figuras de disolución. Su movimiento espontáneo consistiría más bien en trasplantar el arte a territorios heterogéneos, en confrontarlo a todos los formatos disponibles. Nada les es más ajeno que un pensamiento disciplinario, que un pensamiento de la medium specificity, idea por lo demás sedentaria que se reduce a cultivar su campo. También de Nicolás Bourriaud, del libro Radicante. Termino. Lo importante es que seguimos discutiendo con el pasado, con el presente y con esa forma de futuro que aún es inestable. Sin embargo, si estamos reunidos virtualmente es porque hay una ética del deseo que tiene que ver con generar que nosotros podamos soportar el deseo. El deseo es una cuestión súper difícil, lo sé, pero peor es la depresión, que te retira del campo del deseo. Cuando deseamos, nos enfrentamos al rechazo, tomamos una decisión, que tal vez no estás muy seguro de si eso es lo que querías o lo que quieres, porque hay otro que lo quiere, y están todos esos enredos en los cuales nos vemos envueltos hoy como creadores y espectadores. Prefiero vivir con la contradicción y elogiarla, porque en ella soy ser en conflicto en vez de ser en déficit. Donde hay contradicción, podemos vivir nuestras tensiones con cierta altura o con cierto espesor que nos permite pensarnos. En cambio, en el déficit tenemos que buscar ayuda rápidamente o tratar de cubrirlo. Aún en tiempos de pandemia, tenemos que seguir creando para agujerear los discursos políticos totalizadores y más que proponer a dónde hay que llegar, a dónde va a llegar, o cómo hay que hacer, o qué hacer para seguir haciendo teatro, tenemos que hacer uso del dispositivo creador para continuar interrogando las formas. Eso. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Si les parece, escuchamos a Jorge ahora y después compartimos un intercambio. Jorge, como seguramente muchos lo conocen, igual que a Marcelo, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, profesor de nuestra casa en la maestría, fundador de la Escuela de Espectadores, que se ha diseminado por aquí, por allí, por el mundo,
y por nuestro país y por toda Latinoamérica. Y fundamentalmente un investigador y un crítico y un interpelador del teatro, que es lo que nosotros queremos poner en juego en esta mesa, ¿no? Así que Jorge, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, muy amable. Como leyó Marcelo, yo voy a leer también, si les parece. Digamos, me gustaría presentar 5 ideas para llegar finalmente a unas conclusiones y a unos corolarios. Primera, con sus 500 espacios teatrales clausurados, sin la oferta aluvional de cartelera en escena, nos cuesta reconocer a Buenos Aires en Buenos Aires. Más bien parece la luna. El extrañamiento, casi destierro, va acompañado, sin embargo, de fascinación. La vida cotidiana se ha transformado en un vasto laboratorio de autopercepción de ausencia convivial. La cuarentena nos confirma que la base del acontecimiento teatral está en el convivio, el cuerpo y su peligrosidad de contagio. De ahí la obligatoriedad de su brutal restricción. Desde hace 100 días la cultura convivial se ha retirado, no solo la teatral, toda la cultura convivial, la de las calles, los templos, los estadios y las canchitas, la de las clases y las bibliotecas, las reuniones familiares y las juntadas con amigos, las de los transportes públicos, los restaurantes, los bares, los negocios, las fiestas, etcétera, etcétera. La cuarentena vino a poner en primer plano la relevancia de los convivios en nuestras existencias. Antes, como la carta robada de Poe, la teníamos ante los ojos, pero no la veíamos. A esta altura, ya todos experimentamos un síndrome de abstinencia convivial. Si algo demuestra la cuarentena, es el fracaso y la impotencia del tecnovivio en la sustitución del convivio. Primera. Vamos a la segunda. En cuarentena asistimos en nítida proporción directa a una retirada del teatro y de las artes liminales conviviales y a una avanzada de las artes tecnoviviales. Fundamentalmente en busca de una salida laboral, porque la cuarentena ha puesto al desnudo la condición precaria de los trabajadores teatrales en la Argentina, pero también en algunos casos por auténtico interés creativo y experimental, los teatristas y las salas de todos los circuitos, el independiente, el oficial y el comercial, se han volcado masivamente a las redes. Hay hambre y no se pueden dar funciones ni dar clases. Se cortó el ecosistema teatral. En consecuencia, los teatristas cuelgan videos de espectáculos grabados, los preceden con vivos telemáticos en Instagram o Facebook o YouTube a manera de presentación, hacen funciones en vivo, generalmente unipersonales, y los transmiten por streaming, multiplican las opciones del audioteatro, variantes convencionales o más experimentales del radioteatro, ahora también en WhatsApp o YouTube. Tandil tiene un ejemplo notable, ¿no? Todo que oír, el espectáculo de Marcela Juárez y Guillermo Dillon. Dan clases y organizan foros en la web, pero además usan la web para una enorme cantidad de tareas solidarias, como conseguir bolsones de comida, organizar fiestas, digamos, digitales, vender rifas, etc. No siempre económicamente los resultados son buenos, pero como el público no tiene límite de aforo, se juntan unos pesos, o la recaudación puede llegar a ser muy importante, sea a la gorra, por contribución voluntaria del espectador, o a través del pago de una entrada. Tercera, en la praxis, experiencia convivial y experiencia tecnovivial se manifiestan claramente diferentes, tanto en lo ontológico como epistemológica, ética y políticamente. Sin afán de binarismos, vamos a terminar hablando
como van a ver, de canon de multiplicidad, nos interesa registrar algunas principales diferencias de los reomodos de la experiencia convivial y de la experiencia tecnovivial al confrontar las artes teatrales o conviviales y las artes tecnoviviales. Y lo voy a hacer por una cuestión de síntesis en sintéticas estructuras nominales, separaditas por una barra. Antes de la barra, convivio. Después de la barra, tecnovivio. Materialidad del cuerpo y del espacio, barra, signo y virtualidad. Calor de los cuerpos vivos, barra, frialdad táctil de los dispositivos electrónicos. Presencia física, barra, presencia telemática. Territorialidad intraterritorial, barra, desterritorialización interterritorial. Proximidad y cercanía, barra, distancia y vínculo remoto. Relativa independencia de la tecnología y las máquinas en el convivio, barra, absoluta dependencia tecnológica de los equipos, las máquinas, la energía, los servidores, las empresas y el mercado. Inmersión contagiosa en el convivio, que favorece la inefabilidad y la ilegibilidad, barra, intercambio lingüístico, verbal y no verbal, que favorece la comunicación en el tecnovivio. Mayor organización desde la experiencia que se resiste al lenguaje en el convivio, mayor organización desde el lenguaje en el tecnovivio. Políticas de la mirada, lo que recién hablaba Marcelo, ¿no? Y desempeños del espectador muy diferentes. Diferentes mediaciones institucionales que modifican la zona de subjetivación. Ir a una sala independiente en Villa Crespo es muy diferente a pagar conectividad con Fibertel y Cablevisión. Los convivios son menos controlables por los servicios de inteligencia. Tema no menor en este momento. Barra, los tecnovivios son muy fáciles de grabar y de archivar y, por supuesto, de procesar por los servicios de inteligencia. El paradigma de la cultura viviente, que no se deja enlatar en el convivio, y el paradigma de la cultura in vitro, que es absolutamente enlatable. Duelo, pérdida, transformación de la relación con la muerte en la cultura viviente del convivio, de lo que llamamos el teatro de los muertos. Barra, ilusión de inmortalidad de los soportes tecnológicos, el libro, la grabación de audio o la grabación audiovisual. Formas diversas de ejercer el trabajo de la memoria en el convivio y en el tecnovivio. Mayor peligrosidad social en la proximidad y el encuentro territorial del convivio y menor peligrosidad social en la distancia y el aislamiento. Diferentes relaciones con la historia y sus manifestaciones. En el convivio se presentifica la historia del convivio, en el tecnovivio se presentifica la historia del tecnovivio. Unas poéticas para la actuación convivial, otras poéticas para la actuación tecnovivial. Herramientas críticas para el análisis de los acontecimientos teatrales en convivio, otras herramientas críticas para el análisis de los acontecimientos tecnoviviales. Me ha pasado que los medios donde yo trabajo me piden las críticas de espectáculos hechos por streaming y me di cuenta que mis herramientas críticas para analizar convivio no me servían para trabajar los espectáculos tecnoviviales, ¿no? Paro acá con este relevamiento porque me voy a quedar sin espacio para decir lo que falta decir y no me gustaría hacerlo muy largo. La conclusión sería: experiencia convivial y experiencia tecnovivial son muy diferentes y reenvían a paradigmas diferentes porque exigen constelaciones categoriales diferentes. Cuarto, esperen acá, sí. Pero las mayores diferencias surgen cuando filosóficamente politizamos el convivio y el tecnovivio. Porque hay que politizar el convivio y el tecnovivio. No podemos ser ingenuos.
McLuhan lo dice claramente, el medio es el mensaje. Por ejemplo, primero, para el neoliberalismo, el convivio teatral tiene, comillas, enfermedad de gastos. Ese es el término que usan para las cosas que dan pérdida, ¿no? Es más económico, por ejemplo, multiplicar hologramas que educar actores en las escuelas y pagarles un sueldo. Los hologramas no se enferman, no se cansan, no faltan, no hacen huelga, no opinan, no abandonan los proyectos, no se embarazan y pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. El argumento neoliberal sería: cerremos las escuelas de teatro y contratemos ingenieros de inteligencia artificial. Segundo, el tecnovivio pone en primer plano la exclusión social. En la Argentina, incluso en Buenos Aires, hay muchísima gente sin máquinas, sin conectividad, sin energía, sin dinero suficiente para pagar a las empresas de servicios. También en la clase media, no estoy hablando de los sectores más indigentes. Lo he comprobado durante la cuarentena con decenas de alumnos de la Universidad de Buenos Aires en los cursos virtuales, que te dicen muy claramente: profesor, no me voy a poder conectar porque no tengo conectividad en casa, solamente me conecto cuando voy al trabajo, por ejemplo, ¿no? O gente que te dice, con mi celular no puedo abrir los PDF, ¿no? Digamos, no tienen tecnología necesaria. El tecnovivio te deja afuera, no hay problema, te deja afuera. Y si no conseguiste ¿cómo se llama? El celular. Pero como decía el benemérito González Fraga, te hicieron creer que te podías comprar un celular, ¿no? Tercero, algunos equipamientos neotecnológicos exigidos para ciertas expresiones de las artes tecnoviviales son costosísimos y no se consiguen en Buenos Aires, o sencillamente no hay presupuesto para comprarlos o repararlos. Yo hago la programación de 3 salas teatrales ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Vivimos rogando que no se nos quemen las lámparas, porque hoy cambiar una lámpara o cambiar una robótica es un presupuesto que no tenemos, así nomás. O sea, lámpara que se quema se reemplaza por ahí dentro de 6 meses, porque hay que pedir los presupuestos, tiene que ver si el presupuesto chino es más barato que el norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué será que hay tanto teatro en Buenos Aires? Sino, entre otras razones, porque existen enormes limitaciones de equipamiento neotecnológico y de repuestos para el tecnovivio. El 15 de junio de 2019, bajo un gobierno neoliberal, un, comillas, desperfecto en la red argentina, cierro la comilla, dejó sin luz a, comillas, todo el territorio nacional durante casi todo un día. No solo no andaban las computadoras, los televisores, los celulares, tampoco funcionaban los cajeros automáticos, los ascensores, las estufas en pleno invierno, las luces de las habitaciones, la cocina eléctrica, etc. De pronto solo había convivio. En términos políticos, el convivio, la reunión de cuerpo presente, y en especial el convivio teatral, parece que van en dirección contraria al empoderamiento de la derecha internacional y su biopolítica, que afirma, me pregunto por qué será, que la única modernización que le queda a la humanidad es la tecnológica. Me pregunto por qué dirán esto. Por supuesto, no es así. Por si alguien piensa que le estamos diciendo esto, no es así. No es la única modernización que queda, ¿no? Bueno, y llego entonces al cierre, digamos, a las quintas ideas que tendrían que ver con las conclusiones y los 4 corolarios de lo que estamos observando que pasa en Buenos Aires, ¿no? Primera conclusión: no identidad del convivio y del tecnovivio. Constituyen experiencias diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. No estamos haciendo un juicio de valor, estamos haciendo un juicio de existencia. Segundo, no campeonato. Convivio y tecnovivio no compiten, digamos, no son River y Boca, no es Brasil y Argentina en el Mundial, no es Chile y Argentina en la Copa América, digamos, sino que, por el contrario, convivio y tecnovivio conviven
como ha convivido el teatro con el libro, con la televisión, con el cine, con la radio, etc. Tercero, no superación evolucionista. El convivio no es el estadio del mono y el tecnovivio el del Homo sapiens, ¿no? Ese sería un ridículo, insostenible argumento darwinista que hemos escuchado algunas personas decir. Cuarto, no destrucción. Si aceptáramos que la cultura convivial puede ser reemplazada por la cultura tecnovivial, o las artes teatrales por las artes tecnoviviales, estoy hablando en la misma línea de la que hablaba recién Marcelo, estaríamos promoviendo un naufragio cultural incalculable, la pérdida, sin duda, de uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad, eso que llamamos acontecimiento teatral, ¿no? Y quinto, las relaciones entre convivio y tecnovivio son asimétricas. El convivio puede incluir el tecnovivio en su matriz teatral, porque el teatro, todo lo que toca, lo transforma en teatro. Pero el tecnovivio aún no se las ha ingeniado para incluir la materialidad corporal y territorial en la matriz virtual. Todo lo que toca el tecnovivio lo transforma en signo. Corolarios, que creo que tal vez sea lo más vinculable a lo que yo llamaría una política cultural, ¿no? Una investigación aplicada, por decir así, ¿no? Primero, un deseable pluralismo. En el pluriverso, no en el universo, sino en el pluriverso, hay lugar tanto para las artes teatrales como para las artes tecnoviviales. Pueden y deben convivir y liminalizarse, mestizarse en la destotalización contemporánea, en esto que nosotros llamaríamos el canon de la multiplicidad. En una palabra, no hay campeonato, no es que una va a superar a la otra como el mono y el Homo sapiens, no. Digamos, deben convivir, ¿no? El deseable pluralismo de la convivencia, ¿no? Segundo, una deseable diversidad epistemológica en el diseño de constelaciones categoriales diversas. Es decir, yo no puedo pensar la actuación tecnovivial con las mismas categorías con las que pienso la actuación convivial, porque son actuaciones diferentes, por un montón de variables, algunas las que señalé antes con las barras, ¿no? En una palabra, estamos volviendo a confirmar lo que decía Samuel Beckett en la Carta Alemana de 1937, ¿no? Cito, por lo tanto, hagamos como aquel matemático loco que solía usar un principio de medición diferente para cada etapa del cálculo. Es decir, me toca trabajar con un espectáculo tecnovivial, voy a tener que utilizar sistemas de medición diferente a si voy a ver un espectáculo convivial. Tercero, deseable formación múltiple de los artistas en actuación. Esto tiene que ver con los programas de educación del actor, para que estén capacitados tanto para las artes teatrales como para las artes tecnoviviales, y puedan multiplicar de esta manera su salida laboral. Es decir, a mí me gusta llamarlo a esto el actor en la sopa cuántica, ¿no? Suena el teléfono en su casa y es para contratarlo para hacer una película. Suena el teléfono y es para una publicidad. Suena el teléfono y es para hacer Shakespeare en una sala convivial independiente, ¿no? Suena el teléfono y es para hacer teatro acrobático, ¿no? Entonces, una deseable formación múltiple de los artistas y una deseable inclusión en los programas de educación, tanto de las estrategias de la actuación convivial como de las estrategias de la actuación tecnovivial, entre otras la llamada actuación en cámara, ¿no? Bueno, y finalmente, y con esto termino, la deseable formación múltiple de espectadores con la cabeza abierta, disponibles, que puedan disfrutar tanto de un Shakespeare en convivio como de la transmisión por streaming de un espectáculo cuyos actores se encuentran en diversos puntos del planeta. Listo. Muchas gracias. Gracias, Jorge.
Oh, un placer, un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, me encantaría que pudiéramos participar con reflexiones, comentarios, preguntas, más allá de todo lo que estamos hablando y compartiendo sobre este tema, creo que sigue interpelándonos a todos y de manera muy fuerte. Así que bueno, los escucho. Hay dos opciones para preguntar. Si quieren, abren la cámara y nos dicen con la manito. Y si no, por el chat también podemos recibir preguntas y comentarios. Sí, Mariana Garday, consulta. Jorge, te quería pedir si podías ampliar en esta comparación que hiciste entre convivio y tecnovivio de varios puntos. Cuando hablabas cuando dijiste que en el tecnovivio predominaba, si entendí bien, predominaba el lenguaje verbal y la comunicación contra el convivio, que sería por ahí un medio más artístico, según lo que entendí. ¿Por qué esa diferencia? Siendo que, por ejemplo, en el cine también hay cine de arte o cine independiente que va más allá de la comunicación, de un mensaje o de... Esa sería la pregunta. Buenísimo, buenísimo. Yo no sé qué pensará Marcelo de este tema, ¿no? En relación a cómo organiza la construcción de sentido el espectáculo convivial y cómo organiza la construcción de sentido el espectáculo tecnovivial, ¿no? Yo siento que en el teatro, y hablo desde una filosofía de la praxis, es decir, hablo fundamentalmente como espectador. En el caso del convivio teatral, cuando el convivio es intenso, digamos, cuando realmente uno está en un acontecimiento que a uno lo mueve mucho, verdaderamente lo conmueve o digamos, lo agita en muchos aspectos, intelectual, emocional, físico, memorialista, etc. La sensación que yo tengo es que uno se despalabra, que lo propio del acontecimiento teatral es el despalabrarse. Cuando yo salgo de ver un espectáculo que me da vuelta, siento que no puedo hablar, que tengo una suerte de confusión, no me acuerdo lo que vi, sé que vi algo que me impactó enormemente, digamos, la experiencia convivial está muy relacionada con el lugar de la experiencia donde no hablamos, es decir, hay una conexión muy relacionada con una zona caótica que tiene que ver con la inefabilidad y con la ilegibilidad. Yo estoy trabajando mucho eso ahora, que a mí es una zona que me impacta enormemente. Digamos, para decirlo rápidamente, salís de ver el espectáculo y estás tan conmovido que no te acordás ni siquiera de lo que viste. Si te llamaran de la radio en el momento, vos no sabrías qué decir más que me encantó, me pareció muy bueno, o harías un esfuerzo por organizar discurso, pero la sensación es que lo más auténtico en ese momento es que estás absolutamente atolondrado, despalabrado, balbuceante. Y esto tiene mucho que ver con las intensidades de experiencia, ¿no? La intensidad de experiencia no sé, de lo sagrado, la intensidad de experiencia del horror, la intensidad de experiencia, no sé, digamos, de experiencias que justamente producen un despalabrarse, ¿no? La sensación que tengo es que, por el contrario, el tecnovivio organiza mucho más desde una entrega lingüística, verbal y no verbal. Es decir, organiza la experiencia fundamentalmente estableciendo en principio un marco, digamos, fundado en un sistema de signos que favorecen mucho más la idea de contagio. Por eso, dice Antonin Artaud en el famoso El teatro y la peste, que el teatro es contagio. Es decir, zona de inefabilidad, zona de ilegibilidad.
experiencia caótica que se resiste a la construcción de cambio. Por supuesto, uno puede ver espectáculos tecnoviviales maravillosos, ¿no? Estoy pensando Cantor, por ejemplo, la clase muerta de Cantor. Sin embargo, desde una filosofía de la praxis, uno siente que está organizando cadenas de signos, está viendo fragmentación de estructuras, hay algo mucho más organizado lingüísticamente y por lo tanto no es tanto el paradigma de contagio, la prioridad no está puesta en el contagio, sino que está puesta en la comunicación. A ver, la comunicación en un sentido tradicional sería, lo voy a simplificar, el artista está proponiendo A, la obra está diciendo A y el espectador lee A y se va pensando A. Es decir, una linealidad de transmisión. En cambio, en el acontecimiento teatral, esa linealidad, cuando hay intensidad, se desbarata totalmente. Y te conectas mucho más profundamente, más que con la comunicación, con la ilegibilidad y la inefabilidad, con el despalabrarse, ¿no? Por eso yo pongo mucho el acento en esa diferencia, ¿no? No sé qué piensa Marcelo de esto, pero realmente yo veo muchísimo teatro grabado, por ejemplo, y algunas filmaciones magníficas. No sé, doy un ejemplo que hemos pasado en la introducción a, ¿cómo se llama?, a la historia de las estructuras teatrales, que es el espectáculo de los viajeros inmóviles de Philippe Gentil. Y siento que organizo mucho más fácilmente mis estructuras lingüísticas. Es más, voy acumulando observaciones, recuerdo muy rápidamente, es que todo está mucho más organizado en términos de lenguaje. Claro. Marcelo, no sé cómo lo ves vos. No, mirá, yo voy a comentar un caso personal que tiene que ver un poco con esto que acabas de decir. Nosotros el año pasado ensayamos y estrenamos Potestad acá, y realmente era fascinante, por momentos era horroroso lo que pasaba en los ensayos, porque la sensación que yo tengo con los ensayos es que los ensayos tienen una erótica que le es propia. ¿Por qué? Porque es una erótica que circula, que no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con lo que se produce en el evento, en el momento. Y es ese cúmulo de apasionamientos que hay por cada uno, dar lo mejor, y eso genera, como te decía, desde mi punto de vista, una erótica que hace que los ensayos sean explosivos por momentos. Explosivos en el buen sentido, en el sentido de generar, como te decía recién, horror, porque digo, por momentos, nosotros cuando terminábamos los ensayos de Potestad, prácticamente no podíamos decir nada, porque era tal la sensación de horror que teníamos por el solo hecho de transportarnos imaginariamente a eso que realmente sucedió, era sumamente potente. Y este año estamos tratando de hacer la obra de nuevo, pero desde el contexto del encierro de la pandemia. ¿Por qué? Porque tomamos una partecita de Potestad, cuando él va a la farmacia, y va a comprar algo a la farmacia, y uno que es el padre de una de las hijas lo reconoce y le da vuelta a la espalda y no lo saluda. Entonces, en este contexto nosotros lo volvimos a poner al viejo en una situación de que todos lo conocen en el barrio, saben quién es, y por lo tanto nadie le presta ayuda. Siendo que él es persona de riesgo, porque ya tiene más de 70 años. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con esa idea, pero no hay erótica. Hay recuerdo del ensayo, recuerdo de sensaciones del año pasado, recuerdos de la pasada, de la puesta en escena, movimientos que hace el actor, que repite, pero no hay erótica. Entonces, al no haber erótica, se produce la contradicción de, bueno, sí, estamos ensayando, queremos avanzar, queremos hacer de esto una nueva etapa de Potestad, pero es lo que hay.
Es lo que hay. En eso yo coincido con vos, Jorge, en que uno con este tipo de cosas, más allá de las contradicciones, hace lo que puede, porque en definitiva tratamos de, o al menos yo desde lo personal trato de seguir generando teatro, pero claro, las mismas distancias físicas hace que uno tenga que quedarse en esto que estamos nosotros. Ujú. Sí, sí. No sé, A mí me... puse un ejemplo personal porque traté de conectar buenísimo, está bárbaro. con Está mi buenísimo. forma A de esto le trabajar, llamamos con mi ser. filosofía de la praxis, ¿no? Justo. Claro, Tal cual. claro. Ahora, si me permiten un ejemplo desde el espectador, ¿no? Desde el Claro. espectador. La sensación que yo tengo cuando estoy en el teatro es que yo estoy incidiendo en la zona de experiencia, yo estoy construyendo la zona de experiencia, no estoy solamente expectando la zona de experiencia, como por ejemplo cuando veo la pantalla con un excelente video de teatro, por ejemplo, o con una excelente película. Y en ese sentido, mi sensación siempre es que yo estoy viviendo con los otros, más que comunicándome, digamos. Hay algo que no pasa por el sistema complejo de la comunicación, sino que pasa por una zona donde incluso yo no sé muy bien dónde se instala la memoria de la experiencia convivial, porque vos salís de la obra, te empezás a preguntar a vos mismo, ¿qué carajo vas a escribir? Porque tenés que escribir la crítica. No te acordás de nada, pero decís, ay, qué bueno que anoté, ¿no? Que tomé nota de algunos elementos como para poder revivir sobre la estructura lingüística momentos de experiencia, ¿no? Y al mismo tiempo te olvidás de la obra, porque hay algo que uno se vuelve a la vida cotidiana, qué sé yo, y al otro día te levantás a la mañana, no sé, te estás afeitando y aparece en el espejo una imagen de la obra. Y vos decís, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué me estoy acordando de esto? Digamos, ¿dónde se instaló esa memoria de la obra que evidentemente me conmovió? Porque yo no estoy trayendo la memoria, no es que digo, bueno, ahora tengo que escribir, hagamos el esfuerzo de acordarnos. Hay un campo de experiencia que pasa más por la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la palabra experiencia, porque justamente la experiencia es más que lenguaje, ¿no? La experiencia como unidad de acontecimiento existencial, la experiencia como lugar de lenguaje y de inefabilidad, de ilegibilidad, ¿no? Digamos, la experiencia como el lugar de la resistencia al lenguaje, ¿no? Bueno, yo siento, Mariana, termino, el convite es francamente, es el espacio de la, digamos, de la mayor resistencia a la construcción del lenguaje. En cambio, el tecnovivio organiza para que te vincules con estructuras lingüísticas. Marcelo, ibas a decir algo. Sí, traje una cita que cuando empecé a escribir el trabajo la guardé porque dije, esto cuando converse con Jorge se lo voy a decir. Y dice, una de las conclusiones fundamentales que se desprende de las ideas fenomenológicas sobre el tiempo del filósofo Edmund Husserl es la de la impresión primaria del tiempo, que no aparece al sujeto como una sensación, sino que se articula después del evento a través del hundimiento del recuerdo en la retención. Este proceso muestra que el plano de la subjetividad es necesariamente también un plano temporal. ¿Por qué? Porque me acordé de la afeitada. Sí, pero es que es así. Esto que vos decís es lo aleatorio del recuerdo, y ese aleatorio del recuerdo te fija necesariamente en una temporalidad, que es no lineal. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Si les parece, bueno, recuperamos... Perdón. Sí, perdón. No, digo, recuperamos algunas cositas que aparecen en el chat. Bueno. Mariela, Lala Olivera nos planteaba o recuperaba esta idea de la importancia de pensar en la formación, ¿no? Y en la formación, entiendo, de este artista como una formación más global, más completa, más articulada. Mar nos propone lo siguiente: la actuación está requiriendo un ejercicio de memoria sensible y expresiva enorme que la pandemia busca borrar.
Y Pilar, leo todo y por ahí podemos conversar sobre las distintas. Pilar nos dice, a mí personalmente me preocupa el control, entre comillas, en el tecnovivio que no puedo modificar. En el convivio puedo modificar lo que sucede en escena. ¿Qué piensan de esto?, nos pregunta. Así que tenemos ahí varias cuestiones sobre la actuación, sobre el control, sobre la formación. Pueden elegir. Digo yo una cortita sobre el rol. A mí me impresiona mucho en la época de la dictadura, en los grupos teatrales, generalmente se infiltraban personas que eran como informantes, ¿no? Y ese rol tenía una enorme peligrosidad, porque si se llegaban a dar cuenta, por ejemplo, un ejemplo me lo contó Coral Aguirre, ¿no? Que descubrieron que había este muchacho que laburaba con los servicios y lo tenían como alumno en los grupos. Pero, digamos, si hay un servicio que nos está investigando a nosotros en este momento, le es mucho más fácil grabar esta comunicación que tener que infiltrarse en el grupo y tomar nota y estar muy atento a las escuchas, digamos. Hay algo del tecnovivio que se lleva muy bien con los servicios de inteligencia, no sé si me explico. Y como nosotros cada vez estamos menos ingenuos en relación a este tema, ¿no? Por todas las noticias que hay y demás, es muy impresionante observar cómo la cultura convivial es mucho menos atrapable en términos de control que la cultura tecnovivial. Fíjense que hay algo bien interesante, cómo se observa esto en la historia del teatro occidental, ¿no? Cuando empiezan a aparecer, ya sea por las políticas de Estado, supongamos la famosa Académie francesa, ¿no? Con su regimentación de que el actor debe actuar el texto, ¿no? Se debe someter al texto. Eso es un control tecnovivial. Es decir, no le vas a permitir al actor producir texto convivial, sino que lo vas a obligar a someterse a la estructura tecnovivial de la literatura, digamos, ¿no? La literatura es un tecnovivio, ¿no? Sería una de las formas, digamos, tecnológicas más importantes, y justamente el Estado moderno empieza a apostar al control de los actores por la sujeción del actor a las literaturas, ¿no? Lo que Barthes llama la vampirización del actor por los autores, ¿no? Ahora, del otro lado, el espectador. Ustedes se acuerdan lo que dice Platón en Leyes, ¿no? El siglo IV a.C., que habla de la teatrocracia, ¿no? Ya en el siglo IV a.C. dice, los espectadores son quilomberos, no se someten a las reglas cívicas y religiosas de las festividades. Hay que controlarlos, ¿no? Lo llama teatrocracia a esto, ¿no? Y es interesantísimo cómo nosotros vamos a ir viendo en los procesos de la modernización cómo se controla al espectador, por ejemplo, obligándolo a sentarse, obligándolo a estar silencioso, obligándolo a estar a oscuras observando la escena iluminada. Es decir, procedimientos de cruce tecnológico que tienen mucho que ver con la regulación. Digamos, las tecnologías sirven para la vida, las biopolíticas. Por eso la derecha internacional hoy dice, la única modernización que nos queda, déjense de joder, es ¿cómo se llama? La tecnovivial, la modernización tecnológica, ¿no? En cambio, lo incontrolable es cuando la gente sale a la calle. Lo incontrolable es que vos no sabés qué está pasando porque hay 600 salas de teatro produciendo acontecimientos en Buenos Aires y no podés grabar las 600 salas al mismo tiempo. Es decir, creo que es muy interesante pensar las diferencias entre el tecnovivio y el convivio políticas. Por eso hay que politizar filosóficamente, no me refiero a hacer radicalismo, a hacer peronismo, no me refiero a eso, me refiero a hacerle al teatro la pregunta política, que es justamente, lo decía Marcelo al principio, la pregunta por el poder,
y el control del poder sobre los acontecimientos conviviales o tecnoviviales, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, algo que le contestaría a Pilar es que cuando uno entra a Zoom, inmediatamente te sale un cartelito abajo que la sede de Zoom está en Estados Unidos y que todos esos datos van para allá. Digo, Sí, me parece que la respuesta está está todo ahí, dicho. en dónde está, digamos, ¿no? ¿Dónde está el poder? Bueno, en estos lugares está. Por eso yo creo que ahí cuanto antes nos dejemos de estar pantallizados, como se dice ahora, mejor va a ser, porque las posibilidades de control son mucho menores. Porque como bien decía Jorge, no pueden grabar 600 salas al mismo tiempo. No. Y entonces por ahí es por donde nos escapamos nosotros. Nosotros nos escapamos por las tangentes, nos escapamos por esas raíces que cuando las cortan nosotros seguimos creciendo por otro lado. Y esa rizomorfización es necesaria y es contingente y es, te diría que estructura al movimiento teatral mundial. Sí, y esto es histórico, ¿eh? O sea, viene de la... Por eso es muy interesante cómo el convivio inscribe su propia historia y cómo el tecnovivio inscribe su propia historia en los acontecimientos conviviales y tecnoviviales. Un ejemplito chiquito. Hay un cuadro de Giovanni Panini de 1750, que está en el Louvre, un cuadro divino, que se ve una sesión de teatro musical que está organizando el conde de La Rochefoucauld, algo así, con motivo de no sé qué cosa del delfín, ¿no? Un homenaje al hijo del rey. Es muy interesante lo que pinta Panini, porque lo que pinta es una sala a la italiana, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, 1750, y lo más interesante es que el cuadro está visto como si uno estuviera en un palco, digamos, ¿no? En un palco o en la cazuela, probablemente. Y lo interesante es ver las situaciones de expectación. Fíjense que los espectadores no están mirando al espectáculo, están construyendo políticas alternativas a la regulación. Digamos, se supone que la regulación diría, tenés que mirar para allá, ahí tenés, enfrente está, donde está la cantante cantando, mirá para allá, ¿no? Pero la gente está mirando al palco de enfrente, mirando a la platea, están conversando, hay un tipo que trae una bandeja con bebida, hay uno acariciando un perro, hay un grupo, es decir, hay algo muy interesante, lo que dice Marcelo, ¿no? De cómo aparecen dentro de los sistemas de regulación, aparecen las fugas. Y los lugares de fuga por excelencia son los lugares corporales conviviales. Por eso el terror a las manifestaciones, el descontrol de las manifestaciones, entre otros, ¿no? Los mitines, las reuniones, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar que en la dictadura se prohibían las reuniones, ¿no? Claro. No nos podíamos reunir. O sea, el convivio era un acontecimiento de prohibición, ¿no? Y se quemó un teatro, o más, no sé. Sí, Marcelo. Claro. Teatro. Yo quería responderle a la chica que dijo sobre el tema de la formación. La verdad es que a mí es una de las cosas que me desvela, es el tema de volver a las salas y volver a saber cómo vamos a enseñar esto que ya enseñamos, porque a nosotros nos pasó algo, y esto lo comento porque tiene que ver un poco con lo que pasó aquí en Chile desde octubre en adelante, ¿sí? Claro. Una de las cosas que nosotros nos planteábamos es qué vamos a seguir enseñando. Después de lo que había pasado en las calles, después de lo que había pasado con las manifestaciones, con las performances, yo siempre decía, medio en broma, medio en serio, que lo que habíamos enseñado hasta ese momento, hasta octubre, nosotros era teatro antidisturbios. Porque, claro, porque a veces uno se plantea enseñar teatro o la pedagogía teatral en términos de conseguir una técnica, ¿sí? O derribar los problemas que pueda tener el actor para arribar a su mejor expresión en términos grotowskianos. Pero nada de eso quedó en pie después del 18 de octubre.
acá, al menos acá en Chile, nosotros, insisto, nos empezamos a pensar, nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué vamos a enseñar? ¿Sobre qué vamos a hablar? Entonces creo que ahora a esto que viene de octubre hasta acá se suma además el tema de la pandemia y el tema de la restricción de poder estar en un espacio con 10 o 15 alumnos, como a veces estábamos en una sala, por todo lo que eso significa. ¿Sí? Y bueno, ahora estamos, insisto, a mí me desvela el asunto de cómo volver a enseñar teatro a la distancia, sin esta necesaria presencia corporal, porque digo, también cuando uno da clase está en un convivio, y flor de convivio en el que está. Disculpa que lo diga así, Jorge, estoy barbarizando tu expresión, pero No, está perfecto. me parece que es si hay un lugar en donde se da el convivio, es también en una sala de clase. Sí, Porque los cuerpos ahí están produciendo relato, están produciendo dramaturgia mientras tratan de aprender, y eso es impresionante como experiencia. ¿Sí? sí, sí. Ahora, no tengo respuesta para la compañera que hizo esa pregunta. Sí tengo desvelo porque una de las cosas que más me inquieta como teatrero y como profesor de teatro es poder volver a dar clase y de qué forma para que eso se pueda seguir transmitiendo. Creo que lo mismo se preguntaba Mar cuando dice, las preguntas que nos hacemos muchas docentes no solo es cómo volvemos, sino con qué volvemos, Claro, ¿no? claro, claro. Muy bueno, Creo que muy bueno, lo reafirmaba por ese lado. muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo puedo agregar una cosita que viene vinculada a la filosofía de la praxis, ¿no? Otra vez, estuvo hace poco en la Escuela de Espectadores Luis Machín, y en un momento dice, el miércoles pasado superé todos mis récords, dice. A la mañana filmé una película, al mediodía un episodio de una serie de televisión, de Polka, no me acuerdo qué era, y a la noche hice 2 funciones, una en el circuito comercial y otra en el circuito independiente, que él estaba haciendo Idiota en El Picadero, y en el circuito independiente El Mar de Noche, la obra de Santiago Loza, dirigida por Cacachi, ¿no? Y, y ahí es donde uno ve que la formación también tendría que estar vinculada a la salida laboral del actor o la actriz, ¿no? Es decir, esto de, che, si en este momento suena el teléfono y te llama Francis Ford Coppola para actuar en su próxima película, ¿vos estarías capacitado para y si te llama, no sé, el Crónica, porque necesitan un tipo que cuente chistes y te van a pagar muy bien, ¿estás capacitado para eso? O, y si te llama el San Martín para hacer Hamlet, ¿estás formado para...? Es decir, me da la sensación que en este momento hay una suerte de sopa cuántica y que la formación tendría que estar vinculada a esa sopa cuántica, pero fundamentalmente por una cuestión de salida laboral, ¿no? Nosotros sabemos que ninguna currícula puede contener el todo, que hay que dar líneas prioritarias y después hacer posgrado, especializaciones, ¿no? Formaciones en otros cursos, ¿no? Pero yo creo que dentro de las prioritarias tendría que estar incluida esta noción de canon de multiplicidad y entre otras cosas, tendríamos que tener actuación en cámara, pero no solamente la actuación en cámara en un sentido abstracto, sino en un sentido muy concreto, qué es actuar para televisión, qué es actuar para cine, qué es actuar para Zoom, qué es actuar para una camarita móvil. Me parece que en ese aspecto, una de las cosas buenas que tiene el Tecnovivio, desde mi punto de vista, es que nos trae una enorme conciencia sobre la precarización y nos lleva a decir, bueno, para la próxima tenemos que estar más preparados para poder enfrentar la salida laboral con más herramientas, ¿no? Suma Mar acá, las políticas del INT también deben contemplar esta multiplicidad, por ejemplo, en equipamiento de salas para poder tener productos audiovisuales de mejor calidad para momentos como estos, seguramente, seguramente. Sí, sí. Bien,
¿Alguna otra observación, algún otro comentario? Bien. Machín no va a volver al picadero porque cerró por la pandemia. Sí. Hay menos teatro. No me imaginaba que ese que cobraba cara la entrada iba a cerrar también. Lo que pasa es que los presupuestos de las salas son enormes, viste, no solo seguridad, limpieza, mantenimiento, digamos, y un montón de otras cosas que realmente las hacen muy complicado, muy complicado. Bien. Debo decir que me ha sido muy grato coordinar esta conversación y en realidad encontrar a teatristas, críticos, investigadores, actrices, actores, actores, todos me da la sensación que inmersos en esta incertidumbre, con muchas dudas y con esa sensación en el cuerpo rara que tenemos casi todos, pero también con un espíritu creativo y optimista. Creo que estos encuentros en los que por ahí podemos repensar y seguir conversando de modo optimista, no por un optimismo vano, por supuesto, sino por un optimismo creativo, me parece que son los que nos van a abrazar en el sentido del abrazo teatral, para seguir adelante. Así que muy agradecida, la verdad que fue muy reparador el encuentro. Ahí también en el chat tenemos los agradecimientos. Decirles que la facultad sigue apostando a trabajar de las maneras que podemos y en los espacios que podemos. Si todo sigue igual y si es posible, también tendremos a Marcelo trabajando en algunos de los seminarios que habíamos previsto para este año, en el marco de la Diplomatura de Arte para la Transformación Social, que bueno, es tan importante para nosotros y para todos quienes estamos comprometidos con el arte en relación a la sociedad, ¿no? No encerrado. Así que agradecer muchísimo a Marcelo, a Jorge, agradecer al Departamento de Historia y Teoría del Arte, porque siempre asambleísticamente realizamos, porque también estoy, pero realiza actividades para acompañar y para estar presentes y para seguir en estas discusiones. Y bueno, y a la facultad y a la universidad pública que nos permite estos encuentros. Y digo, y en estos lugares no podemos olvidarnos de volver a decir y de insistir, gracias a la universidad pública, gracias a un país que piensa y sigue pensando que esto es importante. Sí. Bueno, les agradezco mucho, los invito a leer ahí todas las gracias en el chat. Y nada, esperemos encontrarnos pronto de la mejor manera posible. Nada más que eso. Quiero agradecerles el momento y la oportunidad, porque compartir espacio con Jorge, que además de ser un amigo, es alguien que a uno lo guía por lo que escribe y por lo que piensa, ha sido un verdadero placer. ¿Sí? Y gracias, Vicky, por la invitación. Y bueno, lo demás es el agradecimiento para todos aquellos que nos escucharon y que estuvieron presentes, y que voy a tratar de leer los saludos antes de que la reunión termine. Muchas gracias. A vos, Marcelo, gracias. Me haces poner colorado, mirá. Tú sabes que te quiero mucho. Un amigo. Chao, viejo. Gracias, bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Los esperamos mañana a las 17 horas en la conferencia del sábado de Iliana Diegues, ¿sí? Así que va a estar con Gabriela Piñero. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias.